a través de un agregado de valor, lo que tantas veces decimos los desarrollistas, los terroristas, es lo que falta por hacer. Esto a mí entusiasma, más allá de los conflictos de todos los días, el tema sí entusiasma. Así que de ello también se hizo un informe, un trabajo, lo recibió el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, y la otra experiencia, ahora va a venir el presidente vasco en un mes, estuvimos acá resolviendo, va a estar en el Congreso también. Una de las experiencias más ricas de esto fue, el gobierno vasco, desde que asumió hace ya 30 años, nunca tuvo mayoría. Así que su principal know-how fue en construir en minoría políticas que trascendieran a cada etapa de la política de España, del País Vasco. Si España te asesina. Entonces, nadie más tocó las políticas sociales, la política industrial, y todo eso han sido artífices de una arquitectura de consenso que creo que en la Argentina tendríamos que aprender lo más rápido posible. Eso lo charló mucho con Emilio, y piensen que hasta tuvieron periodo con la ETA dentro, no es que la pasaron fácil, que estaban en Europa, los problemas del país fueron muy difíciles, pero lograron eso consenso, y el actual gobierno sigue en minoría parlamentaria. Bueno, lo que queríamos hoy presentar es primero el informe de actividad industrial, que nos pueda dar, bueno, panorama, todos sabemos lo que está pasando en la industria en un mal momento, pero cómo lo podemos orientar. Y el otro que nos gustaría también plantearles es una visión en el actual presupuesto, cómo queda posicionada el tema industrial a través de su Secretaría, Ciencia, Tecnología, el Ministerio de la Producción, qué tratamiento se le da dentro del presupuesto. La verdad que no podemos decir que nos consideramos un sector privilegiado, la industria, en el tratamiento del presupuesto que hoy se está manejando en el Congreso. Entonces, si les parece esto, podemos empezar con el informe. El informe está, lo hemos mandado a todos. El informe ustedes lo recibieron, ¿no? El informe. Muy bien, Ana. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a hacer una exposición bastante breve. Para arrancar, este gráfico muestra cómo viene evolucionando la actividad general. En julio se registró una caída del 2,7%, hasta el cuarto mes consecutivo de baja en el nivel de actividad. A julio la economía ya descontó todo el crecimiento que había mostrado en los primeros meses del año, está 0,8% abajo respecto al mismo periodo del año pasado. En el caso particular de la industria, el indicador de la comisión, que es el promedio entre la medición de INDEC y las principales consultoras, dio en julio una baja de casi 5 puntos. La baja se registra en todos los bloques, excepción de la industria automotriz, que tuvo un rebote después de la huelga en Brasil, y la industria de metales básicos. Para el mes de agosto las proyecciones son bastante malas. Si bien se espera que el sector automotriz siga creciendo, los insumos para la construcción mostraron una baja interanual del 17% por la desaceleración en construcción y principalmente en obra pública, y se espera que el año cierre, según la UIA, con una caída de aproximadamente 2%. Una cifra relativamente similar se espera para la actividad general como proyección para el año, de entre 2 y 2,5%. Para resumir, hay tres grandes factores que podríamos decir son los que están traccionando a la baja a la industria en particular y a la economía en general. En primer lugar, la sequía que hubo este año, que se espera que ya empiece a impactar cada vez menos en los indicadores porque empieza a terminar la cosecha gruesa. En segundo lugar, una proyección de crecimiento para Brasil que va a ser bastante inferior a la que se había preveído al inicio del año. El Banco Central dio a conocer hace pocos meses un recorte en la proyección de crecimiento del 1%. Y finalmente, lo más fuerte son la reducción de la demanda agregada vinculada a dos factores. Por un lado, el fuerte recorte en la obra pública,
Ya en el acumulado agosto de este año, contra el año pasado, hay un recorte del orden del 35% en términos reales. Y en segundo lugar, los efectos sobre la economía real de la crisis cambiaria. En este punto tenemos dos cuestiones. Por un lado, la caída del salario real. A junio, según el INDEC, el promedio de salarios tanto de trabajadores registrados como no registrados acumula con respecto a diciembre una baja del 6%, y desde marzo empezamos a ver una fuerte contracción en el nivel de empleo en el sector privado y una aceleración de la baja que ya se veía venir en la industria, al menos desde diciembre. En concreto, en la industria, en el último mes se registró una baja del 0,5% con respecto al mes pasado, 25.000 puestos de trabajo menos con respecto al año pasado, y desde agosto del 2015, que fue el último mejor registro que tuvo la industria en materia de empleo, 86.000 puestos de trabajo menos. Es casi el 6,5% del empleo del sector destruido a hoy. En lo que respecta al presupuesto, estos son muy sucintamente las principales proyecciones macro en materia de actividad que se plantean. No las voy a comentar en detalle porque ya se estuvieron viendo, pero por ahí lo más interesante de ver es, según las propias proyecciones del presupuesto, cómo se espera que haya evolucionado la actividad en los 4 años de gestión. Perdón, esto quiere decir, si se cumpliera el presupuesto que hoy estamos tratando en el Congreso, este sería el resultado al 2019 y por el periodo 2015-2019. Sí. El presupuesto, de cumplirse las proyecciones, básicamente lo que está planteando es que en los últimos, de 2015 a 2019, vamos a estar registrando una caída del PBI de casi 2%, una caída del PBI per cápita, que es, si se quiere, la medición más cercana o que más incide sobre los indicadores de pobreza, de casi 6%, una reducción de la inversión del 4% y una reducción del consumo de casi 3 puntos. Lo único que se espera, digamos, que traccione no tan a la baja la actividad, es una fuerte recuperación de las exportaciones, fundamentalmente por el rebote del sector agropecuario y sus encadenamientos post-sequía. Estas son las principales partidas vinculadas a la industria, es decir, cuál es la evolución que plantea el presupuesto respecto de los fondos destinados a la industria. El primer cuadro muestra el gasto público por finalidad en función a las partidas específicas de industria y ciencia y tecnología. En ciencia y tecnología, los servicios sociales vinculados a ciencia y tecnología, se espera una caída real de más de 5 puntos, y en los subsidios económicos destinados a la industria se plantea una caída del 15,5% en términos reales. El segundo cuadro, el que está abajo, son las partidas presupuestarias que se le asignan a todas las secretarías que componían lo que hasta hace poco era el Ministerio de la Producción. Lo que se ve es que, salvo la Secretaría de Comercio, todo el resto de las secretarías va a afrontar directamente recortes en términos nominales. Por ahí los más significativos en términos de lo que representan para esta comisión es el recorte en la Secretaría de Industria, el 75% en términos reales, y de la Secretaría PYME, del 70% en términos reales el año próximo. Y para terminar, queríamos mostrarles cuál es la evolución que se plantea de los gastos tributarios vinculados a los principales regímenes de promoción industrial que hoy están vigentes. Si tomamos el total, vamos a ver que se plantea una caída en términos reales del 1%, que es bastante baja en términos comparativos al resto de las partidas. Pero si vamos al interior de los principales regímenes que hacen a la actividad de esta comisión, se ven recortes significativos en algunas políticas emblema. El primero que está resaltado es el régimen de bonos de capital, de bono fiscal de bienes de capital, donde se espera un recorte del orden del 53%. En el régimen de fomento a la educación técnica, un recorte del 15%. En el régimen de promoción a la industria del software, un recorte del 16%.
En la ley PYME, que fue una ley que se trabajó desde esta comisión, se plantea un recorte del 5% con un dato adicional. Cuando se discutió esa ley, en el año 2017 se preveían destinar fondos para subsidios fiscales al sector de aproximadamente 0,23 puntos del PBI. Se hablaba de 22.000 millones de pesos destinados al fomento de las pymes. Finalmente, hoy estamos hablando de un gasto tributario al sector que es 1/3 de lo que se había presupuestado originalmente. Se están destinando 0,08% del PBI, se prevé que se destine lo mismo el año próximo. Y finalmente, el último... En términos concretos, de 22.000 millones que se acuerdan, planteamos, a veces tanto peleamos, no se utilizó, es decir, lo estamos podando en un 70%. Entonces, voy a dejar una conclusión. Sí, no, un último comentario. Después hay un régimen que se ve ahí que crece fuerte, que es el de promoción y fomento de la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, pero ese es un régimen muy amplio que involucra distintos tipos de erogaciones, pero particularmente el cupo fiscal que está dentro de ese programa, que se destina a otorgar fondos subsidiados para que las empresas inviertan en capital tecnológico, tiene un aumento nominal del 0% entre el año pasado y este, es decir, se están volviendo a asignar 1.500 millones de pesos de cupo para crédito subsidiado, que es la misma cifra que se destinó el año pasado. Esto trata de ser una información objetiva, después de esto cada uno de nosotros puede sacar conclusiones. Nuestro no está activizado ni dato rígido que esta comisión tiene que analizar del sector. Pero lo que está diciendo es que, bueno, si todo sale bien, el presupuesto que aprobamos, el PBI va a estar cayendo principio de gestión de este gobierno, el contra final, el 1.9, el consumo 2.7. Nos gustaría poder ser un poco más ambicioso en estas cosas porque a la industria no nos va bien. Después, queda claro que en todo lo que tiene ciencia, tecnología, lo que estamos recortando, esto es el futuro. Si la salida del país es agregando valor, ahí hay que invertir, no desinvertir. Esto, si estamos mal en casa, bueno, preguntar con tu mujer, suspender la tarjeta de crédito, las cuotas del club, pero no sacamos los chicos del colegio. Esto es el futuro, ¿no? El futuro podemos garantizar. Y en el presupuesto, bueno, que hicimos ver, en el presupuesto que estamos analizando, está muy claro que no estamos promoviendo como se debería para salir de esta coyuntura, es exportando más y a más valor. Vamos a la dirección contraria con las medidas que estamos tomando. Eso es inversión también. De la reunión que hicimos con los 200 y pico pymes la vez pasada, salieron algunas observaciones que ahora notamos que hoy con las últimas modificaciones, propuestas, no se está llegando. Por eso te pediría dentro de las 3 grandes cifras. Por ejemplo, la modificación del esquema de derechos de exportación, que lo que hoy se está tratando, creo que hay mucho por hacer. Creo que se ha avanzado muy fuerte y sin sintonía fina. Yo creo que hay que ampliar la diferencia entre las materias primas y las que tienen valor agregado. Nosotros para financiar eso estamos analizando la posibilidad de poner una tasa de estadística que se permite para que permita más recaudación, cierto nivel de protección y la recaudación que sea mayor. Ahí tenemos un esquema que lo estamos desarrollando, que vamos a acercar compañeros para decir juntos podemos trabajar en esto. La otra es modificar el cronograma de convergencia de las alícuotas de aportes patronales. Ustedes saben que hay una presentación que se ha hecho de converger los costos laborales al 19%, pero esto implica que los sectores transables que estaban en el 17 los llevamos al 19, le aumentamos 2 puntos. Y a los sectores de servicios que estaban en el 21,5 le bajamos 3 puntos. Esto va en contra de lo que significa el problema de los transables. El problema de los transables, sabemos que el tema laboral, el costo laboral en dólares, a un sector de servicio no lo afecta. Nadie va a contratar a un repositor de supermercado en Uruguay.
si esto impacta en forma directa a los sectores transables. Si todo lo que estábamos proponiendo, mejorando a futuro para mejorar la competitividad a través de quitar la presión tributaria, esto se ha suspendido, entonces lo que estamos poniendo es qué temas puntuales podemos ayudar. Entonces hay que dividir. No es lo mismo sector transable que no transable. Esto es la Comisión de Industria, vamos a pelear para que los sectores no transables no los metamos en la misma bolsa. El otro tema es ajuste por inflación. Sabemos que el ajuste por inflación, por lo que significa de costo, etcétera, pelearlo porque va a suspender. Nosotros lo que tenemos que pedir es que el revalúo fiscal, que es un tema que sí a la pequeña y mediana empresa le sirve para poder mejorar sus balances, etcétera, se lo mantenga, ¿no? Ahora, estamos con una tasa entre el 5 y el 10%, que por lo que acá surgió el otro día, nadie hoy en la situación que está, se tiene que revaluar un bien, va a poner un 5, un 10, un 15% en efectivo por la posibilidad de mañana mejorar el balance. Entonces, para este caso, lo que estamos proponiendo es que la tasa del 5 o del 10 se le financie. O sea, si no se le quiere sacar, se lo financie. A 10 años, entonces el tema que hoy no tenemos, mejorarse el balance y sí, esa pyme vende el bien es decir, mientras dura el tiempo que le diste para pagar, tiene que cancelar lo que estás haciendo. O sea, una ayuda que pueda mejorar su balance, de que pueda tener otra situación de la que tiene hoy porque están castigados. Y como esto hay varias medidas que surgieron del pedido o de las principales problemáticas del otro día de la pequeña y mediana, que la vamos a poner en blanco y negro para que la podamos tratar nosotros. Si bien esto después lo tenemos en un despacho o algún diputado lo tiene que transformar en ley, resolución, pero es interesante que se nos demoramos. Igual está, ¿no? La versión taquigráfica, o ya la versión está disponible, ¿no se la mandamos? La versión taquigráfica de la reunión de otra vez, sector por sector, no la mandamos, ¿no? Me prometo que hoy la tienen, invito a escucharlo, pues es interesante. Bueno, la industria del cuero te está diciendo, mira, tenemos la capacidad de cultivo, acabamos de exportar 800.000 cueros, poco menos que salados, ya lo estamos sacando. Si hay muchas cosas puntuales que las cuales debemos actuar. Yo creo que si tuvieran efecto las medidas que se toman, en el tiempo hay pequeñas y medianas que no llegan. Pues tenemos que tener una política también para preservarlas hasta que se pudiera revertir. Por ejemplo, si decimos que dentro de 2 años vamos a tener uno de los gas más baratos del mundo, bueno, ¿cómo hacemos mientras tanto? ¿Quién financia esta etapa? Por una pyme decide, ¿de qué me sirve que tenga el gas para dentro de 3 años si no llego? Eso va a ser un tema financiero. Adelantámelo hoy, a través del sistema de financiamiento que estamos buscando, pero me vas a dar un premio cuando esté en la morgue. Bueno, lamentablemente, como digo, como no tenemos, queremos generar, junto con ustedes y otras comisiones, ir analizando cómo el sector se está desarrollando, con algunas propuestas, cada uno de estos sacar conclusiones. Nosotros vamos a tratar que en la ley de presupuesto poder, en nuestro espacio, poder modificar algunas de las cosas que acabamos de describir, no cabe duda, ¿no? Eso ya queda librado a que cada uno de los miembros de la comisión lo pueda ver.